Hola, bienvenidos a TV4. La ofensiva económica lanzada por el presidente Nicolás Maduro para detener, para contrarrestar los efectos perversos sobre la economía, sobre la vida del país, derivados de la guerra económica, los fenómenos especulativos, las estafas cambiarias, la corrupción en el proceso productivo, en la distribución de los bienes que consumen los venezolanos, sin duda ha cambiado el panorama económico y también el panorama político en Venezuela. Este primer video, este trabajo que es una suerte de collage de algunas de las inspecciones que se han realizado en el último mes, en los últimos 20 días y que han sorprendido al país. Sorprende realmente cuando lo editamos ver cómo juntos todas estas cosas que están pasando en Venezuela, y al final tenemos allí una reflexión del presidente Maduro sobre el proceso de la antieconomía que se le ha querido imponer en Venezuela con particular fuerza en estos últimos 7 meses. Soy William Castillo, acompáñame pues en TV4 para analizar este tema tan importante, para verlo, para diseccionarlo y para escuchar sus opiniones sobre él. Economía y ética. Ética y economía. ¿Puede realmente regular este monstruo del cadivismo, de la cultura rentista? Al Ministerio Público la presunta comisión de un delito de usura en estos establecimientos que tienen por denominación DACA. Es vendida a esta empresa en más de 414 bolívares cada unidad. Esa misma llave ajustable en la propia Agropatria cuesta 126 bolívares. Sobreprecio de 100, 200% por encima de lo que sería un costo y una ganancia, digamos, justa. Su precio era 11.890 y que en este momento estaba en 16.990. Facturas forjadas de proveedores, mercancía retenida en los depósitos de manera oculta, no manejan control de inventario. Incrementos de precios que van en el orden del 73 al 83% de los productos de las baterías. Nosotros tenemos una administradora de un centro comercial que se encuentra residenciado en Barbados y que pretende cobrar algunas de las penalidades en dólares. Los precios de venta al público superaban un 100% el margen de comercialización. Estamos viendo una ganancia sobre la planta eléctrica de 15.000 bolívares, de 5.281 a 20.000 bolívares. Unos márgenes de ganancia que van desde el 68% hasta el 700%. Fluctuaciones dentro del mismo mes de 43% de cambios de precio entre un precio y otro. Una ganancia especulativa, usura, 609%. Hemos visto equipos con 927% de ganancia, 709. Evasión fiscal. Hay especulación, usura, remarcaje. Unos sobreprecios que oscilan entre el 71 y el 300%. Que aún en esta rebaja, casi un 100%, ellos ganaban 476%. Especulación de hasta un 300% en algunos productos. Rondan los 1000% de margen de ganancia. Ya este precio representaba 693%. Productos sin precio, remarcaje, etiqueta sobre etiqueta. Tienen el 200% tomando ya los gastos operativos. Con 587% de ganancia. Un aumento del 1000% también desde el mes de marzo. Entre 200% y 560%. Un incremento de 89%. 992%. 2150%. A veces quisiéramos ir más a fondo y con más velocidad, pero vamos derribando los muros de una antieconomía que se nos impuso para llevarnos al caos. Pero además, echando las bases de todo tipo, las bases de la dinámica económica, porque fíjense, nosotros hemos echado a andar una nueva dinámica económica para corregir las enfermedades, las perturbaciones que el capitalismo especulativo fue introduciendo a todo nivel de la economía, corregirlas todas, ir extirpando un tumor aquí, otro allá, regularizando, sanando una economía que crezca sana, rumbo al socialismo. Solo una economía socialista productiva diversificada va a permitir la combinación de los factores del desarrollo económico y social de manera armónica. Para iniciar este análisis de nuestro tema, ética y economía, economía y ética. ¿Qué está pasando en Venezuela? Esta propuesta del presidente Maduro de iniciar una transición a un nuevo sistema. Y estamos aquí con José Gregorio Piña. Buenas noches a ti, a toda la enorme audiencia que sé que tiene este programa, por su calidad.
Muchas gracias. Mira, José Gregorio, ahí el presidente Maduro decía en ese video que veíamos que en Venezuela existe una antieconomía. ¿Se puede decir que existe una economía donde hay márgenes, o sea, es una economía, un sistema productivo donde hay margen de ganancias de 1000, 2000%? No, evidentemente es antieconómico, inclusive en los términos más neoliberales, más capitalistas, más de mercado que lo quieras plantear. Porque, entre otras cosas, existe un concepto en economía que se denomina la elasticidad de la demanda. En la medida que yo ponga unos precios artificialmente altos, con unos márgenes exagerados, en esa medida la demanda caerá sustancialmente. Y eso lo decía hace muchos años un analista económico y todo, después vino en político, no recordaba, Leonardo Montiel Ortega. Un hombre de derecho y todo, pero que era un buen economista, y él lo comentaba una vez cuando él asesoraba a sus paisanos zulianos, él era zuliano, los productores agroindustriales de Zulia. Entonces, él decía que no lograba hacerles entender que ellos ganaban más vendiendo con menores márgenes y no lo que hacían. Entonces, cuando el Estado les compraba, lo hacían como se lo hacen en muchas partes del mundo, que lanzan la leche o el café a un lago, o como están haciendo ahorita en España, que están destruyendo vivienda, derrumbando vivienda, para que la oferta se equipare con la demanda que ha caído por las mismas medidas neoliberales. Ahora, sí, los empresarios que tienen estos márgenes de ganancias siguen vendiendo en Venezuela, ¿no? O sea que no son tan antieconómicos, ¿no? O hay otro cálculo detrás de eso, porque uno se pregunta si todo está a esos precios, estamos consiguiendo esos sobreprecios en todas partes, no era solamente que un empresario quería ganar más en esta temporada decembrina. Así es, y yo le planteo en algunos de mis últimos artículos en el sentido siguiente. Vamos a aclarar el tema de el desequilibrio, pues, de los márgenes de utilidad, que obviamente toda actividad económica, sobre todo en el sector privado, está destinada a un margen de utilidad, pero no los que tradicionalmente se han mantenido en Venezuela, no de ahora, de toda la vida. Después pongo, por ejemplo, que ya desde la época de la colonia en Venezuela, el primer monopolio que existió en este país, impuesto a la fuerza, fue la compañía guipuzcoana, que no es casualidad que fue fundada por los antepasados directos del señor que especula pero da empleo, según él mismo declaró. Los primeros Zuloaga llegaron al país con la compañía guipuzcoana y fue el primer monopolio y provocó el primer levantamiento popular de los pequeños y medianos productores venezolanos, comandado por Juan Francisco de León, lo que se conoció en la revuelta de los comuneros, tan temprano como en 1748 a 1750 hubo esa revuelta por eso mismo. Luego, les pongo otro ejemplo, a comienzos del siglo XX, no existían aquí formalmente los estudios de economía en el país, vinieron economistas estadounidenses y canadienses, y hicieron un estudio de los precios en Venezuela y lo estaban haciendo en el resto de Sudamérica. Bueno, ellos determinaron que en ese momento, es verdad, no había problemas de inflación, los precios se mantenían año tras año, en la época de Juan Vicente Gómez, pero ya ellos determinaron que en esa época los precios de Venezuela eran 3 y más veces superiores al resto de los países de Sudamérica. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tú planteas, que ahorita los márgenes fueron mucho más altos, entonces ya hay más que el cálculo económico, ya era uno de tipo político, porque lo que buscaban en momento era ya un propósito subversivo, tumbar al gobierno por la vía del descontento de la población, porque poco iban a comprar la famosa nevera esa de 824.000 bolívares. La más cara del mundo. Sí, porque que de verdad tuviera dinero y voluntad de comprar una nevera a ese precio, va y la trae directo de otro país, porque tiene medios suficientes. Porque evidentemente ninguna nevera va a costar eso ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Ahora, José Gregorio, en la opinión pública se suele vender la economía como una cosa de especialista, como una cosa que nadie puede entender. Y cuando se habla de la ganancia se dice, bueno, ¿por qué se va a subirle, por qué se va a regular? Porque el presidente Maduro está proponiendo regular la ganancia. Todo el mundo debe tener derecho a ganar dinero. Es decir, la idea de ganar dinero es una cosa como muy natural, muy de sentido común. Entonces pareciera que se le pone esa regulación. Yo quiero tu opinión sobre esa discusión, sobre ese elemento en términos sencillos, pero yo quisiera que viéramos antes una cápsula, un trabajo que nos habla un poco del origen de la ganancia.
¿De dónde viene la ganancia del empresario? Este trabajo elaborado por la Universidad de los Trabajadores Marxistas de Argentina, es una animación muy bien hecha, nos explica un poco de dónde viene la ganancia. Vamos a verlos y la opinión de Piña al regreso. En esta sociedad donde todo se compra y se vende, no hay forma de sobrevivir sin dinero. La mayoría de la población no tiene nada que vender para obtenerlo, tan solo su capacidad de trabajar. Tienen que comprar todo en el mercado, pero no tienen ningún producto para llevar como mercancía. Entonces, solo pueden venderse a sí mismos y ponerse bajo el mando de un patrón. Así, la fuerza de trabajo se convierte en mercancía. Los capitalistas compran esta particular mercancía que les permite obtener ganancias. ¿Pero qué pagan cuando compran la fuerza de trabajo? La distinción entre el valor que paga el capitalista por la fuerza de trabajo y el que generan los trabajadores en la jornada es fundamental para comprender de dónde sale la ganancia. Marx lo explica con un ejemplo. El alimento que recibe el caballo no tiene nada que ver con la contribución que éste realiza con su esfuerzo de llevar al jinete. No es el equivalente en alimento del esfuerzo realizado por el caballo, sino solo lo indispensable para que pueda seguir haciendo este esfuerzo. De la misma forma, el salario que pagan al obrero no es el equivalente en dinero del esfuerzo realizado, sino lo suficiente para que pueda volver al día siguiente y ponerse a disposición del patrón. En el capitalismo, el valor de las mercancías se determina por el tiempo de trabajo promedio necesario para producirlas. Una mercancía vale más si a nivel social requiere mayor tiempo de trabajo. En el caso de la mercancía fuerza de trabajo, su valor se da por el tiempo de trabajo socialmente necesario que requiere producir otras mercancías que garantizan que el obrero pueda cubrir sus necesidades, comer, vestirse, mantener a su familia, mantener una vivienda, etc. Pagando la fuerza de trabajo, el capitalista se hace dueño de todo lo que produce el obrero en la jornada. Durante las horas que un obrero trabaja, una parte produce el valor que el capitalista le entregará como salario. Durante el resto de la jornada, el trabajador realiza un trabajo excedente, un plus trabajo. En estas horas, produce un valor que va enteramente a las manos del patrón. De esta forma, en el precio de las mercancías vendidas, una parte representa los insumos necesarios para la producción. Pero hay un nuevo valor creado por la fuerza de trabajo. Solo una parte de este se destina a salarios. Todo lo demás es lo que Marx llama plusvalía. Este robo descarado de horas de trabajo es la única fuente de ganancia de los capitalistas. Mi gente, necesito la atención de todos ustedes. Vamos a parar porque es el interés de todo el mundo. Es la riqueza de otros la que cargamos en el lomo, amigos. Quien tanto estén aquí trabajando en el muelle del puerto. Ellos están en la playa descansando. ¡Asamblea esta noche! ¡Asamblea esta noche! Veíamos ahí este trabajo de la Universidad de los Trabajadores de Argentina para un poco ver el tema teórico, pero fíjate, José Gregorio, ese trabajo nos muestra la idea de la ganancia derivada de un proceso productivo, donde hay una expropiación del trabajo. Es decir, la ganancia surge de una apropiación de un trabajo ajeno, por el cual se paga algo. Pero imagínate cómo aplicar ese análisis en una economía donde la mayor parte de las cosas es importada. Es decir, hay una apropiación de un trabajo externo en alguna parte del mundo donde se producen esos bienes, pero se venden en Venezuela con márgenes gigantescos. Entonces, ¿cómo entender esa lógica? ¿Cómo opera la ganancia en Venezuela? Bueno, efectivamente, ya es donde entramos en lo que se llama el tema especulativo. Claro, todos dicen, bueno, yéndose a la definición lata llana del diccionario, dice, bueno, toda actividad de comercio es para especular, es comprar a un precio y vender a otro. Pero
en el sentido jurídico del término, cuando se habla de especulación, ya cuando estamos hablando de unos márgenes que, como tú dices, no tienen ningún sustento económico ni en razones supuestamente de los costos, pues ya se comprobó. Los ejemplos que veíamos en el video inicial, esos son mostrados con los registros de las mismas empresas, no es lo que está determinado el Estado, fue lo que le consiguieron ellos mismos, cuánto le da en su contabilidad los costos totales de ellos y a cuánto estaban vendiendo. Entonces, como tú dices, ahí hay están estafando inclusive a los productores originales, los que de una u otra manera fueron los que generaron ese producto, de los cuales ellos no le están poniendo valor agregado. Entonces, evidentemente es lo que decíamos. Entonces, al final, lo que se concluye es lo que yo hemos sostenido hace años, y no soy el único. Hay autores que inclusive lo han demostrado empíricamente en los Estados Unidos de América, que es el tema de que una de las mentiras que hablan desde el tema de la inflación, con esa teoría monetarista, que si es la liquidez, todo es mentira. El alza de los precios está en función del poder que tienen los actores económicos para fijar esos precios. Aquí digamos que ellos están fijando, claro, de alguna otra manera, como tú señalabas, hay que ver también las responsabilidades de que debían o no controlar eso, pero el tema de fondo es que ellos estaban fijando arbitrariamente sin ninguna base ni contable, sí, ni no hay ninguna lógica, entonces, simplemente, esto vale tanto, y por eso ponía el ejemplo histórico de la compañía guipuzcoana, que era tal cual. Aquí en Venezuela, toda la vida ha sido una economía altamente o monopólica u oligopólica, o si no cartelizada, que es cuando, a pesar de haber varios, se ponen de acuerdo entre ellos y fijan artificialmente un nivel de precio. Entonces, cuando tú me decías, ¿por qué combatir eso? Que se preguntará la gente. Bueno, porque aún en la economía más de mercado que se pregone, que no existe en el mundo, porque eso existe en los libros, pero en los propios Estados Unidos es una de las economías más reguladas. ¿Y por qué? Porque precisamente la ganancia de los grandes grupos empresariales depende de un Estado férreo, pero a favor de ellos, que ese es el tema. Pero aún en esa economía se regula porque estos márgenes artificiales y este abuso de la posición de dominio, que es como se llama y está prohibida en nuestra Constitución, atenta contra los intereses de la gran mayoría de los productores en función de unos pocos. No es casualidad que la primera ley contra el monopolio, contra el acaparamiento, contra el abuso de la posición de dominio, la concertación, todos estos ilícitos económicos, no surgió en ningún país comunista, no fue en la Unión Soviética, nada. Fue en los Estados Unidos de América en 1890. Permíteme, pero permíteme para contextualizar, y el caso venezolano, fíjate. Tú has hecho el análisis de la compañía guipuzcoana. El presidente Maduro ha identificado públicamente a Fede Cámara, Conce Comercio y Benanchan como tres de los actores fundamentales. Nosotros hicimos una pequeña revisión histórica que queremos mostrar aquí, basada en este libro que me gustaría mostrar, este libro, Los huevos de la serpiente, una investigación del historiador Samuel Moncada. Tú has hecho el análisis de la compañía guipuzcoana. El presidente Maduro ha identificado públicamente a Fede Cámara, Conce Comercio y Benanchan como tres de los actores fundamentales. Nosotros hicimos una pequeña revisión histórica que queremos mostrar aquí, basada en este libro que me gustaría mostrar, este libro, Los huevos de la serpiente, una investigación del historiador Samuel Moncada, hoy diplomático venezolano. Y en este libro, si podemos ver las láminas, hicimos algunas acotaciones sobre lo que decía Fede Cámara y lo que hacía una vez formada en Venezuela. En 1944 se fundó Fede Cámara, vamos a ver, y el surgimiento de esta, por favor, vamos a poner la lámina, la siguiente. Fíjate, José Gregorio, el ingreso petrolero venezolano entre 1944 y el 48 creció de 269 millones de bolívares a 1.269, se multiplicó por 6. Una cantidad muy grande de dinero que entró de pronto al país, y eso generó un gran efecto sobre la cultura, el desarrollo en Venezuela. Vamos a ver la siguiente lámina.
Dice Samuel Moncada en el libro, con el violento aumento de la disponibilidad de divisas y el crecimiento de la demanda interna, el sector importador se fortalece como la principal actividad privada interna. Es decir, se forma esa cultura importadora. La siguiente. Y multiplicándose los ingresos también crecen las importaciones, se quintuplican las importaciones. Fíjate que va a la par el crecimiento de las importaciones con el crecimiento del ingreso. Es decir, es el mismo modelo que estamos viendo en Venezuela, 70 años después, más de 70 años después. Veamos la siguiente, que son unas precisiones de ese momento. Fíjate lo que decía Feliciano Pacanin en 1944, uno de los fundadores de Fedecámara. Preocupados por la suerte de nuestros intereses, tan amenazados por las nuevas teorías del manejo de la cosa pública que están utilizando los revolucionarios de la época, fundamos Fedecámara. Es decir, Fedecámara se funda en oposición a algo, a un nuevo Estado, a una modernización del Estado. Veamos la siguiente cita. Y dice, se nos ocurrió una cosa lógica dentro de la teoría marxista. Así como estaba organizado el proletariado, había que organizar a la burguesía venezolana. Y finalmente, ¿qué logró en ese quinquenio Fedecámara? La derrota de la reforma agraria de Medina Angarita, el golpe de Medina Angarita. Sí. La derrota de la política de control de precios de la Junta Revolucionaria que sustituyó a Medina Angarita. Sí. También es derrotada. Sí, el trienio de Rómulo Betancourt. Y termina con Gallegos en el desmontaje de la República de Alimentos que había establecido Acción Democrática y bueno, el gobierno, pues, y Rómulo Gallegos. Sí. Entonces te digo tu opinión, histórica que tú decías desde la colonia, lo vemos en 1900 a mediados del siglo pasado y lo vemos ahorita. Sí, sí, no, y como dije, las mismas familias, los mismos actores, lo que otro de ellos denominó los amos del valle. Fíjate que precisamente esos mismos que fundan Fedecámara, ya en esa época entonces comenzaron a tomar parte activa directa en los cargos de gobierno. Entonces, por ejemplo, Eugenio Mendoza fue ministro de Fomento y todo, y comienza a hacer su gran riqueza precisamente sobre la base de un monopolio. En plena Segunda Guerra Mundial, entonces con todas las restricciones que había sobre el cemento, él se autoconcede una providencia para ser el único importador de cemento del país. Entonces, así cualquiera hace dinero, como hizo Carlos Slim, hoy en día considerado el hombre más rico del mundo, porque su socio, Carlos Salinas de Gortari, le da todo Telmex, la mayor empresa de teléfono de toda América Latina, que era pública, se la vende a precio de gallina flaca y así. Entonces, esos fueron los que de esos años, a su vez, entonces comenzaron a, como decía, directa o indirectamente a poner todo, inclusive en el Banco Central. Cuando tú ves la historia de los presidentes del Banco Central, la gran mayoría de ellos fueron trabajadores ejecutivos directos o del Grupo Mendoza o del Grupo Former o del otro Grupo Mendoza, pues son dos ramas que están emparentados. Entonces ahí vemos que era ese dominio que afecta, como sigue afectando, inclusive como dije, a los pequeños y medianos productores, que no es casualidad que de los últimos años ellos cada vez están desligados y muchos de ellos están apoyando las políticas de este gobierno, no porque sean socialistas ni nada, sino simplemente porque ellos también están siendo afectados por los grandes, como se está evidenciando ahorita, inclusive con el tema de la venta que le hacen de los insumos para ellos y a los precios que le fijan para comprarle su producción. Sí, bueno, efectivamente, ahí hay un quiebre. O sea, la realidad empresarial venezolana pareciera marcada por esos fenómenos, ¿no? La concentración de un poder político de presión en Fedecámara y un empresariado que en buena medida está desligado de esa realidad. Pero... En el caso venezolano, nosotros tenemos exacerbada una de las expresiones más salvajes del capitalismo, que es el capitalismo rentístico, o sea, el capitalismo que va tras la captura de la renta petrolera, que es un esfuerzo o un ingreso que al no ser generado internamente, sino al ser un plusvalor que se capta en los mercados internacionales y que lo percibe el Estado venezolano por ser el dueño del recurso natural, por ser el dueño del 100% del petróleo y el perceptor del 95% del ingreso en divisa, ¿no? Ese ingreso petrolero, el Estado venezolano en la Cuarta República lo distribuía fundamentalmente en favor
de los grupos económicos que controlaban el Estado y controlaban el gobierno. O sea, ¿cuál es el gran cambio, la gran transformación que ha impulsado la revolución bolivariana? Bueno, que esa renta petrolera que antes se distribuía en función del capital, cuya distribución antes resultaba abiertamente favorable al capital, la revolución bolivariana ha reorientado la distribución de esa renta en función de la inversión social. Entonces, es allí el gran reto, es allí una de las grandes dificultades, porque es un sector muy astuto, ¿no? Muy hábil a la hora de crear matrices de opinión que intenten hacer creer que en Venezuela entonces se restringe el espacio para la iniciativa privada, se atenta contra la inversión privada y pone todas estas acciones que el gobierno impulsa para defender a los trabajadores que viven de un ingreso fijo como si fueran un ataque a ese sector, ¿no? Sin embargo, todas las evidencias señalan que el gran saqueo lo está cometiendo ese sector del capitalismo rentístico. O sea, es allí uno de los principales retos, ¿no? Y la importancia en adelante de reorientar los incentivos a la política económica que han favorecido a ese sector capitalista rentístico en función de impulsar las nuevas formas de economía popular, de economía social, de economía comunitaria. Porque solamente cuando tengamos la mayor proporción de la producción de bienes, de la generación de servicios en manos de esa economía social, bajo el control de esa economía popular, podremos erradicar, podremos desterrar todas esas perversas prácticas del acaparamiento, de la especulación, porque el pueblo no especula contra el pueblo. Bueno, escuchábamos ahí a Víctor Álvarez. Decía algunas cosas interesantes, José Gregorio, en este análisis, ¿no? Que se han repetido. La captura de la renta, es decir, históricamente se ha formado aquí un empresariado cuyo objetivo fundamental, más que ser productivo, es capturar una renta que existe. Así es, entonces como ya no la han podido seguir capturando de una manera directa, como dije, cuando usufructaban ya directamente de los cargos públicos y lo manejaban la corriente de una manera expedita, entonces ahora buscan de esta otra manera. Tú me decías anteriormente que a pesar de los altos márgenes que estaban vendiendo, ok, pero independientemente de que lo estén vendiendo, entonces esa es la explicación, como decía, del por qué la inflación es provocada por la fijación de los precios. Cuando son elevados, entonces eso es lo que obliga a que haya mayor liquidez, que tenga que generarse mayor liquidez para poder satisfacer esa mayor alza en los precios de los bienes y servicios. Entonces el punto es ese, que ahorita ellos están tratando de mantener esos márgenes que antes tenían, pero bajo la forma de la elevación unilateral de los precios, y es lo que ahorita se está buscando. Entonces con la ofensiva económica del gobierno, entonces también frenarle, controlarle ese elemento, para evitar que esa redistribución que apuntaba Víctor, en el sentido de que los ingresos del Estado están yendo de una manera más equitativa, todavía obviamente desigual, pero mucho menos que antes, y eso se refleja en los índices de Gini, que lo que miden es la distribución del ingreso. Entonces ellos busquen capturarla de esa otra manera. Fíjate. Y hablando de esa captura, ¿sí? Porque lo que entiendo de tu razonamiento es, no es que los precios que existen hoy en Venezuela son producto de una inflación, sino que es que la inflación es producto de que se aumentan los precios. Cierto, y entonces por eso, a su vez, crece la liquidez, y yo tengo las curvas históricas del año 60 para acá, como en Venezuela, hay una correlación positiva alta entre la liquidez monetaria, los medios líquidos, el efectivo y lo que son libremente convertibles o transferibles, que son los que usamos para pagar los bienes y servicios, y el alza de los precios. Más sin embargo, siempre es primero el alza
de los precios, y después que viene el crecimiento en la liquidez, que si no es generada a través de emisión de nuevo dinero, entonces se acude al crédito bancario, que es lo que pasa en los Estados Unidos de América. No, y aquí mucha gente se endeuda para poder comprar en diciembre los regalos. Y no solamente en el consumo doméstico, a nivel de las empresas y todo, entonces apela. Entonces, de hecho, no puedo mostrar todas las curvas, pero sí esta al menos, son las curvas de este año, mes a mes, de ambas variables, la inflación y la liquidez. Entonces la de arriba es la de la inflación y la de abajo es la de liquidez. Entonces aquí se ve como hay una correlación. Está persiguiendo a la inflación. Sí, y una cosa es consecuencia de la otra y no al revés. Por ejemplo, en época de lluvia tenemos más zancudos, ¿verdad? Pero nadie va a decir que los zancudos son los que provocan la lluvia. Sino todo lo contrario, cuando hay el medio acuoso, entonces hay la deposición de los huevos y se reproduce en mayor cuantía. Fíjate, hablando de la captura de la renta, tenemos aquí una noticia, un artículo que fue publicado inicialmente en Aporrey, también lo trajo YBK Mundial, y yo quería leer algunas de las cifras que están aquí. Las empresas que han recibido más de 300 millones de dólares que Cadiz le ha liquidado, más de 300 millones de dólares en estos años. General Motors de Venezuela, 5.900 millones de dólares. Sidor, 4.700 millones de dólares. Telcel, por cierto, una empresa que debe operar con otro nombre ahorita, 3.700 millones de dólares. Toyota de Venezuela, 2.900 millones de dólares. Ford Motor de Venezuela, 2.600 millones de dólares. Procesadora venezolana de cereales, 1.800 millones de dólares. Movistar ahorita. Sí. American Airlines, 1.862 millones de dólares. Digitel, 1.848 millones de dólares. Nestlé de Venezuela, estas son las 10 primeras, 1.700 millones de dólares. Solo hay 2 empresas aquí del sector alimentos. Y hay en las primeras 10, 3 empresas del sector automotriz. El sector privado de Venezuela, lo ha dicho el presidente, se está llevando 40.000 millones de dólares cada año. ¿Cómo se justifica, o si es que precisamente esa gigantesca red de manos del sector privado es la que justifica esa alza de los precios? Bueno, ya vimos, y se lo mostraba todo al inicio del programa, cómo si bien una parte de esa divisa sí ha sido empleada de una otra manera en los insumos, en la producción, porque más allá de lo que se diga, el PIB en términos reales en estos últimos ya casi 15 años ha crecido en más de 50%, cuando digo términos reales descontando la inflación. Y la manufactura igualmente ha aumentado en más del 20%. Pero si hay un buen porcentaje que estaba siendo evadido, como se mostró ahí, con la sobrefacturación, con la simulación de importaciones, con una serie de elementos, y entonces el propio ejecutivo ha dicho ahora que tiene una estimación que no menos del 30% de esa suma fue distraída, por así decirlo, y no fue empleada realmente. Pero entonces viene después el otro tema, con los que sí importaron. Entonces también buena parte de ellos estaba vendiendo con unos márgenes altísimos, que algunos inclusive quieren tratar de darle algún piso teórico a eso que no lo tienen. Entonces dicen el famoso coste de reposición, lo cual no es válido, primero porque fue año tras año y Cadiz le estuvo dando año tras año la divisa, y luego más allá de eso, tenemos ellos una obligación, se le dio para un fin y tenían que cumplir en función de ello. Ahí, y por si no lo saben, de acuerdo a las leyes venezolanas, ellos son funcionarios públicos también. Pues funcionario público no solamente el que está en un cargo dentro del Estado, sino todo aquel que está cumpliendo una función pública con base en dinero que es del Estado, como es el caso de las divisas, que no fue que ellos compraron las divisas para aquello que se le dieron para un fin. Ahí hay delito, aquí en todas partes. Es como la que le dan al que para viajar pide para viajar y no viaja. Sí, pues. Y entonces el tema que me preguntaba de la limitación de las ganancias, ¿por qué hay que limitar las ganancias? Y lo hacen en todos los países, porque eso atenta contra toda la economía. Parte del problema de la crisis ahorita en la Unión Europea y en los Estados Unidos de América, cíclico, es que
cada una de estas sucesivas oleadas lo que hace es ir concentrando el capital, donde vemos que el 1% más rico de los Estados Unidos de América en los últimos años, del 79 a la fecha, ha aumentado su ingreso en 275%, mientras que el sector más bajo de la escala apenas en 18%. Pero cuando vemos la inflación de ese lapso allá en los Estados Unidos, que también hay inflación, ¿qué pasa? Que en términos reales los hogares norteamericanos en los últimos 30 años de Reagan para acá han disminuido sus ingresos en proporción 40% en términos reales, pero el segmento más bajo lo ha disminuido en más del 90%. Entonces, allá no hay inflación en cuanto a que hay alza de precio, pero hay disminución del otro precio, que es el precio del trabajo, que ellos lo tratan como mercancía, como vimos en el otro al corto animado. Fíjate, tú hablabas de las ganancias, yo quiero mostrar las láminas, si las tenemos ahí, las láminas sobre el margen de ganancias. Del año 2012, en algunos sectores, fue un estudio que se hizo la consultora Ernst & Young, vamos a ver si las podemos ver al aire, y fíjate, ellos compararon algunas empresas en Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, del mismo ramo, telecomunicaciones, financieras, algunas empresas industriales. Y fíjate los márgenes de ganancia. Estados Unidos 12,8%, Alemania 7,7%, Francia 8,2%, Reino Unido 11,5%. Y por cierto, el estudio decía que Alemania y Francia se quejaban del alto nivel de ganancias que obtenían empresas similares, competidoras de ellos. Es decir, entre las grandes empresas del mundo también se estila que es el ingenio, la productividad, lo que te debe tener, las mayores ventas, lo que te debe dar la ganancia, y no el margen en sí de ganancia. Sin embargo, si comparamos eso con lo que estábamos viendo en la primera cápsula, con lo que hemos visto en estos días, el escándalo es mayor todavía, 1000, 2000, hoy veíamos cosas como de 8000%. Sí. de los productos de las baterías. Nosotros tenemos una administradora de un centro comercial que se encuentra residenciado en Barbados y que pretende cobrar algunas de las penalidades en dólares. Los precios de venta al público superaban un 100% el margen de comercialización. Estamos viendo una ganancia sobre la planta eléctrica de 15.000 bolívares, de 5.281 a 20.000 bolívares. Unos márgenes de ganancia que van desde el 68% hasta el 700%. Fluctuaciones dentro del mismo mes de 43% de cambios de precio entre un precio y otro. Una ganancia especulativa, usura, 609%. Hemos visto equipos con 927% de ganancias, 709%. De algunas de las inspecciones que se han realizado en el último mes, en los últimos 20 días, y que han sorprendido al país. Sorprende realmente cuando lo editamos ver cómo juntos todas estas cosas que están pasando en Venezuela. Y al final tenemos allí una reflexión del presidente Maduro sobre el proceso de la antieconomía que se le ha querido imponer en Venezuela, con particular fuerza en estos últimos 7 meses. Soy William Castillo, acompáñame pues en Teleforo para analizar este tema tan importante, para verlo, para diseccionarlo y para escuchar sus opiniones sobre él. Economía y ética. Ética y economía. ¿Puede realmente regular este monstruo del cadivismo, de la cultura rentista? Al Ministerio Público la presunta comisión de un delito de usura en estos establecimientos que tienen por denominación DACA. Es vendida a esta empresa en más de 414 bolívares cada unidad. Esa misma llave ajustable en la propia Agropatria cuesta 126 bolívares. Sobreprecio de 100, 200% por encima de lo que sería un costo y una ganancia, digamos, justa. Su precio era 11.890 y que en este momento estaba en 16.990. Facturas forjadas de proveedores, mercancía retenida en los depósitos de manera oculta, no manejan control de inventario. Incrementos de precios que van en el orden del 73 al 80. Hola, bienvenidos a Teleforo. La ofensiva económica lanzada por el presidente Nicolás Maduro para detener, para contrarrestar
los efectos perversos sobre la economía, sobre la vida del país, derivados de la guerra económica, los fenómenos especulativos, las estafas cambiarias, la corrupción en el proceso productivo, en la distribución de los bienes que consumen los venezolanos, sin duda ha cambiado el panorama económico y también el panorama político en Venezuela. Este primer video, este trabajo que es una suerte de collage fiscal. Hay especulación, usura, remarcaje. Unos sobreprecios que oscilan entre el 71 y el 300%. Y aún en esta rebaja, casi un 100%, ellos ganaban 476%. Especulación de hasta un 300% en algunos productos. Rondan los 1000% de margen de ganancia. Ya este precio representaba 693%. Productos sin precio, remarcaje, etiqueta sobre etiqueta. Tienen el 200% tomando ya los gastos operativos. Con 587% de ganancia. Un aumento del 1000% también desde el mes de marzo. Entre 200% y 560%. Un incremento de 89%.